lo que se conceptualizó o se enmarcó en la primera mesa y tengo el gran gusto y felicidad, sobre todo porque hay gente que no veía hace muchísimo tiempo, de presentar a estas expertas. En primer lugar tendremos a Mercedes Serrato, profesora ayudante doctora de la Universidad de Huelva, que a Mercedes, bueno, tengo la mala suerte de todavía no poder conocer personalmente, pero sí sé quién es perfectamente. Bueno, en mis tiempos anteriores trabajando en Fundación 11, ella estaba con una beca haciendo su tesis doctoral y siempre me interesaba mucho lo que hacía porque, bueno, tenemos, creo, que pensamientos similares y la verdad que, bueno, va a hablar de maternidad en las mujeres con discapacidad y nada, estoy muy contenta de que por lo menos nos acompañe online. Luego estará Cristina Aguilarte, catedrática de Derecho Civil, directora del Departamento de Derecho Civil de aquí de la UBA. Muchas gracias, Cristina, por acercarte. Sabemos que es un día muy ajetreado, que bueno, no es raro en tu agenda, pero bueno, uno más, justo en estas jornadas que nos hablará muy interesante respecto del aborto de mujeres con discapacidad. Y luego María Gómez, amiga, compañera de trabajo, que nada, estoy muy contenta de verla, investigadora predoctoral de la ICADE y que realiza una investigación muy interesante que tiene una perspectiva, bueno, y un trabajo participativo interesante y que me parece que es un buen cierre a lo que pretendemos para cortar, ¿no?, con estas violencias y opresiones a las mujeres con discapacidad. Así que bueno, en primer lugar le doy la palabra a Mercedes, que creo que tenía presentación, ¿no? Mercedes, sí, cuando quieras. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Laura, por invitarme. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Perfecto, vosotras me avisáis, no me lo pongáis por el chat y tal porque no voy a estar pendiente, ¿vale? Me decís, te queda 5, te queda 10 y ya no. De todas formas, voy a intentar ajustarme el tiempo, incluso dejar un poquito por si es posible, em, para que tengamos también conversatorio. Pero bueno. Nada, agradecer a Laura que pensase en mí. Es verdad que para la gente que nos dedicamos a las violencias contra las mujeres, el mes de noviembre es un poquito complicado y es verdad que ya me era muy complicado desplazarme hasta Valladolid porque tengo cosas esta tarde, cosas mañana, pero bueno, la verdad que por lo menos encontramos esta fórmula de participar online y estoy muy agradecida de poder participar, sobre todo también por la posibilidad de seguir aprendiendo, porque al final yo vengo del mundo del trabajo social, me relaciono muchísimo con el trabajo del derecho, me parece imprescindible, es una cosa que incluso a veces me cuesta peleas con mi alumnado, porque al estudiantado de trabajo social, por desgracia, sienten el mundo del derecho como algo muy ajeno, y yo no me canso de decirle que las profesionales y los profesionales de trabajo social tenemos que tener un conocimiento profundo de la legislación, conocer los defectos y las virtudes de las leyes, dónde están los huecos, dónde están los vacíos. Incluso intento animar a que a veces, pues bueno, tendríamos que, si tenemos la posibilidad, participar en las comisiones redactoras de los proyectos de ley, porque al final la visión del trabajo social y de una profesión que trabaja muy en contacto con las personas podría enriquecer muchísimo, ¿no?, la normativa. Es una cosa en la que hay ando que todavía, bueno, no sé si estoy convenciendo mucho a la gente. También os pido perdón porque estoy resfriada, porque ya el mes me ha atropellado, ¿vale? Espero que esto no lo interrumpa mucho las toses. Entonces, bueno, cuando Laura me invitó a participar, además hizo mención como ahora al tiempo en el que más o menos la vida nos cruzó. Yo hice mi tesis doctoral que defendí, realmente no hace tanto, defendí en 2023, sobre los procesos de esterilización en mujeres con discapacidad. Además, bueno, fue un trabajo muy largo porque también, bueno, pues se compaginó con otra serie de circunstancias, el trabajo docente. En esa época conseguí contratos de sustitución, pero que eran de 24 créditos. Entonces, bueno, estar con 24 créditos de docencia y con la tesis doctoral, con investigación, con análisis, con entrevistas cualitativas muy complejas, pues bueno, me llevó un tiempo, pero a día de hoy lo miro con perspectiva y me parece que fue un tiempo interesante en el que pasaron muchas cosas y me dio tiempo de reposar quizá y de tener la oportunidad de analizar determinados procesos con la madurez, ¿no?, que una tesis doctoral te va pidiendo. Entonces, es curioso además cómo se relaciona mi historia en todas las jornadas que Laura ha planteado,
porque cuando yo empiezo a investigar sobre la esterilización en mujeres con discapacidad, empiezo realmente por el marco legislativo. Pensad que yo empiezo en el año 2018, ¿vale? Teníamos un sistema de tutela bastante antiguo. Bueno, empiezo un poco antes del 2018, pero bueno, en torno a esas fechas. Y también la esterilización por vía judicial está perfectamente permitida en el Código Penal español. Entonces empiezo a analizar y yo en esa época conocí a nivel informal, como cualquiera, el régimen tutelar que teníamos en España, pero no tenía mucha idea de cómo se aplicaba, incluso pues desde el desconocimiento propio de una trabajadora social, no tenía claro el concepto de capacidad jurídica. Se alinearon los astros, tenía que hacer alguna entrevista de trabajo de campo en Madrid y coincidió con que en la Carlos III una serie de profesoras, además creo que también Laura cursó aquel máster, el profesorado del máster de Derechos Humanos de la Carlos III, y entre ellas estaba Patricia Cuenca, que además allí coincidimos en persona, organizaron con la Federación Española de Entidades Tutelares una especie de seminario donde nunca estaré suficientemente agradecida, fue solo una mañana de trabajo, pero aprendí muchísimo sobre la capacidad jurídica, sobre el sistema de tutela, ojo, y sobre sistemas alternativos que ya ofrecía el ordenamiento jurídico de ese momento. O sea, yo ahí aprendí que existía la curatela y que existía la guarda de hecho, que eran métodos menos sustitutivos, pero que en España se aplicaban muy poco, ¿vale? Y teníamos casi una querencia, em, como una inercia hacia el régimen de tutela. Vi que todo esto era importante para mi tesis porque sí había una relación, esto es verdad que es muy difícil de demostrar estadísticamente, pero sí había una relación, y ya os anuncio que sigue existiendo, entre mujeres con discapacidad tutelada y el fenómeno que yo investigaba, la esterilización. Por otra parte, teníamos, pues bueno, que la esterilización en personas con discapacidad, que al final se está aplicando casi exclusivamente a mujeres, esto no lo digo yo, lo dice la propia ley orgánica, ¿no? Que tiene esa disposición derogatoria de la esterilización, ya habla de que hay ese sesgo de género en el que, bueno, estábamos hablando de personas, pero realmente se estaba aplicando solo a mujeres. Entonces, por un lado, tenía el panorama de que una mujer tutelada, si su familia quería, podía llevarla a un centro sanitario, ya fuese público o privado, y firmar su esterilización, o se podía hacer por vía judicial. Generalmente, la única diferencia que existía es que cuando se hacía por mandato proceso en que la incapacito, se aplica la esterilización. Incluso en los años que yo lo estaba estudiando, esto también iba aparejado de otro derecho que se retiraba, que era el sufragio. No sé si recordáis que muchas personas con discapacidad intelectual no podían votar hasta hace un par de años y que, bueno, fue de las primeras cosas que España reformó, ¿no? En esta especie de tanda de restablecimiento de derechos de las personas con discapacidad que estamos presenciando en los últimos, no sé, casi la última década, o bueno, los últimos 5 o 6 años. Entonces, bueno, ahí aprendí muchísimo porque también me encontré investigando la legislación del sistema sanitario que esto no debería de ser tan así, en el sentido de que aunque una mujer con discapacidad, su familia opta por esterilizarla y tenga la potestad de firmar, digamos, y de autorizar esa intervención por el hecho de estar tutelada, se supone que a los profesionales y las profesionales de la medicina, mm, eliminar la capacidad reproductiva de una mujer, generalmente las mujeres muy jóvenes, 18, 19, 20 y pocos años, les debería de suponer un dilema ético. Entonces, aunque estuviéramos en una situación en la que había una total regularidad administrativa y un permiso de la ley, se suponía que al personal médico le hubiera debido suponer algún tipo de, ¿no? contradicción, y deberían de haber acudido a un comité bioético, ¿vale? Para esto en mi tesis entrevisté a personal de los comités bioéticos donde sí tenían muy claros los derechos humanos de las personas con discapacidad. Me encontré a gente muy formada en el ámbito de la eugenesia, ¿no? Por si alguien no maneja mucho el término, me imagino que sí, pero bueno, la higiene social que permite que solo las personas más aptas vivan y se reproduzcan. Me encontré a profesionales que me decían, no, no, si es que el problema no es que en los comités bioéticos no estemos formados en torno a la eugenesia,
El problema es que no nos llegan casos, o sea, no nos llegan dilemas éticos de profesionales de la medicina sobre esterilización. Pero yo, por otra parte, sí tenía el dato de que las mujeres se seguían esterilizando en España. Entonces, claro, la respuesta no era que no había esterilizaciones y por eso no iban a los comités bioéticos. La respuesta era que al profesional de medicina no le suponía un dilema ético y nunca derivaba el caso. La confirmación, de hecho, la tuve en una entrevista de la tesis a una jefa de ginecología de un hospital bastante importante en Sevilla. O sea, no es una cuestión clasista, pero me refiero, no pedí la opinión de una enfermera, de una consulta aislada, no, o sea, era una persona que tenía una trayectoria importante en el ámbito de la ginecología y la obstetricia y además, paradójicamente, sí tenía formación en torno a derechos humanos de las personas con discapacidad, conocía la Convención de los Derechos Humanos, había hecho cursos al respecto y sin embargo, y esto está en mi tesis doctoral, cuando le pregunto por, bueno, qué ocurre cuando una chica tutelada, su familia solicita la esterilización, pues ella me dijo eso, que si las familias le traen la acreditación de que son las personas que tenían la tutela, ya no tenía problema, se firmaba y se realizaba el procedimiento. Algo que me pareció hasta contradictorio, pero bueno, no le pido que a esta jefa de ginecología que sea catedrática en Derecho, pero sí que fuera capaz de relacionar por lo menos los conocimientos que ella ya tenía a nivel de derechos humanos con su realidad. Ahí había una desconexión importante que, ojo, esta fue la persona que se entrevistó conmigo, pero que intuyo que no le pasó solo a ella. Entonces, bueno, en el año 2020, en diciembre, en plena pandemia, se aprueba esta ley orgánica 2/2020, por la que se prohíbe ya la esterilización por la vía judicial. Claro, ¿qué ocurre? Que estos eran una serie de casos, en mi percepción o por mis investigaciones, un poco residuales. Yo aquí tenía un poco la sensación de que la ley no iba a cambiar nada. Es verdad que como trabajadora social, aunque me dedico al mundo de la academia, o sea, ahora mismo mi actividad principal, pues, ¿no? Como ha hecho Laura, mi contrato de ayudante doctora en mi carrera académica, sigo estando o intentando estar muy en contacto con profesionales de otras disciplinas, trabajo social, psicología, educación social, que siguen trabajando en entidades de discapacidad. Ya por ellas sabía que el tema de la esterilización por vía judicial era el más infrecuente. El más frecuente era el que os he contado, ¿no? Simplemente familia que autoriza la intervención, ya sea en clínica pública o privada. De hecho, incluso os diría que tenía un poco al principio el prejuicio o la hipótesis de que en las clínicas privadas se hacían menos preguntas que en la pública, pero luego me di cuenta que en la pública tampoco se estaba teniendo un gran celo con esta cuestión. Entonces, claro, cuando se deroga la ley, aquí ha habido una cosa muy interesante. Creo que la gente esperó un cambio más importante a nivel jurídico del que se ha producido. De hecho, tengo un amigo, no experto en el mundo del derecho, sí experto en los estudios de discapacidad, que me llegó a decir, corre con la tesis porque ya se te va a quedar el tema obsoleto. Y yo decía, ¿en serio? ¿Tan obsoleto se me va a quedar porque se haya aprobado esta disposición? Creo que él entendió, como muchísima gente, que la prohibición de la esterilización iba a ser más radical y iba a atravesar otros espacios, quizá como más informales. No ha sido así. De hecho, hace poco, en una formación con profesionales, ellos no paraban de repetirme, bueno, es que ya no se puede esterilizar, y yo siempre matizaba, por vía judicial, ¿no? Hasta que una chica me preguntó, pero entonces, ¿para qué sirve la ley? Y le tuve que aclarar esto mismo, ¿no? Para que no se dictaminen esterilizaciones desde el ámbito judicial. Fin. Pero claro, cuando les muestro todo el ámbito menos formal que queda, ahí hay un vacío. Claro, yo, esperanzada en mi proceso de investigación, pensé que este vacío me lo iba a dar la ley que nos trae aquí, ¿no? Em, la ley 8 del 2021, que bueno, reformulaba un poco todo el sistema de apoyos y demás. No he podido estar conectada a primera hora, pero entiendo que a lo mejor ya habéis profundizado sobre esto. Yo es verdad que mi percepción, vuelvo a los profesionales y las profesionales que me informan, yo sí tenía muchísimas esperanzas con esta ley, pero mi percepción es que va todo un poco lento. No por parte de las entidades, de hecho, es verdad que después de la pista sobre la que me pusieron en la Carlos III, entrevisté en mi tesis también a varias personas vinculadas al mundo de las fundaciones tutelares.
en el que también me encontré a personas maravillosas, muy formadas en materia de derechos humanos, con una conciencia muy importante sobre la capacidad jurídica y que había que preservar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y especialmente de las mujeres. Y casi os diría que me encontré con personas que iban por delante, ¿no? de lo que la ley demandaba. Son estas mismas personas las que a día de hoy me cuentan que tienen un poco de decepción porque la reformulación, digamos, de las tutelas que ya estaban aprobadas están yendo muy lentas. Aquí cuando les pregunto que cuál creen que es el motivo, bueno, aparte del consabido atasco, por llamarlo informalmente, judicial y de la lentitud que llevan todos los procesos que se judicializan, también a mí me preocupaban cuestiones, ¿no? Como la formación de muchos profesionales, incluso de los equipos psicosociales de los juzgados, que bueno, no siempre tienen, o por lo menos yo detecto que no siempre tienen la formación que sería necesaria para toda esta implementación tan necesaria y tan complicada que a la vez se nos pedía. Eh, También a mí lo que me trasladan es que, bueno, por parte de las familias que venían detentando tutelas, no hay como mucha prisa, ¿no? Por cambiar la situación. De hecho, han terminado las moratorias y tampoco hemos tenido grandes cambios. ¿Esto qué propicia en el ámbito concreto desde el que yo os hablo de las esterilizaciones? Primero, que creo que sigue habiendo, y es verdad que esto ya últimamente no estoy tan encima del tema, pero por lo que me llega, sigue habiendo muchas esterilizaciones. Ahora aquí ya os hago una diferenciación, ¿no? Yo en mi tesis, bueno, primero hablaba de la diferencia entre esterilización forzada y forzosa. Si luego queda tiempo me detendré un poco, pero no es, para mí no es lo mismo, incluso aquí contraviniendo, como lo expresa en algunas ocasiones la ley. Pero bueno, para mí la esterilización forzada es la que es no consentida, ¿vale? Cuando me refiero a no consentida, y aquí es cómodo, ¿no? Entre juristas comentarlo, si el consentimiento está viciado, ya para mí no es un consentimiento libre, porque en muchas ocasiones también hemos tenido el caso de mujeres que consienten la esterilización presionadas por su familia. Eso es un consentimiento viciado, por tanto, para mí sigue siendo una esterilización forzada. Una esterilización forzosa es en las que las mujeres sí es verdad que dan un consentimiento, que ellas mismas te manifiestan que no es libre, pero no les ha quedado otra opción. En este caso se vincula mucho a cuestiones de salud, ¿vale? A lo mejor se han tenido que hacer una histerectomía y ellas no querían hacerse esa operación, pero bueno, al final no ha quedado otro remedio. Entonces, en el caso concreto de las esterilizaciones forzadas, distingo entre las quirúrgicas, ¿vale? Sabéis que todo lo que es una intervención quirúrgica sí requiere, ¿no? Como yo decía, esa firma a nivel informal de las personas tuteladas, porque cualquiera para vernos, para someternos a una intervención quirúrgica, tenemos que firmar en nuestro propio nombre y en nuestra propia capacidad jurídica. Y luego tenemos otro mundo curioso, que son las esterilizaciones forzadas químicas. Aquí ya entramos en terrenos muy sutiles que no sé hasta qué punto la ley nos puede ayudar, si las políticas sociales y el desarrollo de políticas sociales adecuadas nos deberían ayudar. Entonces, bueno, aunque creo que se siguen dando esterilizaciones forzadas quirúrgicas, porque las familias que detentan la tutela y no han removido esta situación siguen teniendo derecho a esa firma, em, esto sigue ocurriendo. Es verdad que también debo decir que en marzo del año pasado, estando en un congreso, me comentó una profesional del trabajo social que por primera vez en su vida, a requerimiento del comité bioético de un centro de salud, le había llegado una solicitud de un informe profesional de ella sobre un chico. Casualmente era la única vez que me han hablado de una esterilización masculina y ella también me dijo que era la primera vez que se lo encontraba en más de 20 años de profesión. Un chico al que su familia quería esterilizar había acudido al centro de salud y la profesional que lo había atendido sí que había solicitado el apoyo del comité bioético y estas personas a su vez habían solicitado informes de las personas que, bueno, de los profesionales con este chico, ¿vale? Aquí sí quiero pensar que la ley que sirvió para derogar la esterilización, la ley 2 de 2020, está haciendo un trabajo quizá de sensibilización informal de que por lo menos como hay gente que simplemente a nivel informativo le ha llegado que existe esta ley, sí tienen cierta conciencia de, espérate, a ver si esto no se va a poder hacer tan
como lo veníamos haciendo hasta ahora. Esa parte sí la considero positiva, ¿vale? Aunque es una parte muy residual de lo que todavía nos queda por trabajar en este ámbito. Pero por otra parte, claro, en la esterilización quirúrgica forzada, ahí me encuentro en un ámbito que es muy sutil, porque son chicas a las que obligan a tomar anticonceptivos y generalmente ni las informan, ¿vale? Y aquí queda un poco en el limbo, porque aquí volvemos a tener colaboración de un sistema médico. Claro, informa a lo mejor del anticonceptivo incluso que te van a administrar, pero la de no tomarlo. Mi experiencia ahora mismo está siendo que a las chicas con discapacidad intelectual se las los parches hormonales o lo que me lo han contado, llaman la barrita, ¿vale? La barrita es el implante del brazo, es también un segregador hormonal. Y la mayoría de veces estos implantes tienen tanta carga hormonal y es tan difícil que el cuerpo la absorba de una forma adecuada que estas chicas incluso tienen unos desajustes hormonales en el que jamás tienen la menstruación, ¿vale? Aquí tampoco vamos a entrar ahora en un debate médico, porque además no sé si hay alguien de la salud, en el que, bueno, las propias píldoras anticonceptivas, es verdad que también anulan las reglas y tienes como una falsa menstruación, pero este caso me parece un poco más complejo porque el hecho de aquí, el derecho a la menstruación me parece incluso que entraría dentro de los derechos sexuales y reproductivos de, que bien dictamina tanto Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud. Y además esto entra claramente en conflicto de los derechos sexuales y reproductivos porque no se informa sobre otras alternativas. De hecho, muchas chicas, si te dicen, no tengo la regla, no tengo la regla porque llevo el parche, pero no acaban de entender nada de más allá de esto, ¿no? Llevo el parche y por el parche no tengo la regla, pero ¿por qué llevo el parche? Porque otras mujeres no llevan el parche. De hecho, un día comentando esto en clase con mi alumnado de trabajo social, una alumna me comentó que ella había trabajado como monitora de talleres de educación sexual y cuando le estaban explicando a ella la formación que tenía que impartir, y le explicaron los parches y el implante en el brazo y le llegaron a decir tranquilamente, esto solo se hace en casos de chicas con discapacidad intelectual, dice. O sea, así me lo enseñaron a mí y así lo he transmitido. Dice, ahora que tú me lo estás contando, pues también me planteo, ¿no? La desigualdad y la violencia que es esto, de bueno, pero ¿por qué estos métodos son tan específicos? O sea, hay algo que hace que las mujeres con discapacidad sean las únicas que pueden. ¿Por qué el resto de mujeres no optan por esos métodos anticonceptivos? ¿Por qué el resto de mujeres, incluso con otras discapacidades que no son intelectuales, no optan? Aquí siempre está el paternalismo, ¿no? No, es que se me ha olvidado tomarse la píldora. Bueno, es que a lo mejor hay que dar formación y educación sexual, ¿no? Aquí es donde entran las políticas sociales que decía. Es que a lo mejor hay que protegerlas con información y tomándote el tiempo de informar. Lo que pasa es que todo lo que implica informar sobre sexualidad y sobre maternidad nos resulta complicado, nos resulta desagradable, nos resulta que, bueno, es mejor ponerle un implante y no explicarle nada y así seguir perpetuando una forma de violencia que simplemente no ha desaparecido, se está transformando, ¿no? Incluso un poco permeada por las lógicas capitalistas de la medicina. Entonces, dime. Perfecto, porque además ya estaba cerrando. Entonces, siguiendo con esto, precisamente cuando he planteado este tipo de cuestiones en las fundaciones tutelares, me he encontrado a muchísimas y muchísimos profesionales que están intentando dar información y campañas de prevención de tanto de infecciones de transmisión sexual y de enfermedades de transmisión sexual a personas con discapacidad intelectual para que puedan elegir sus propios métodos, para que tengan de verdad un acceso libre a la sexualidad y para que sean conocedoras y conocedores de sus derechos sexuales y reproductivos. Con esto me vengo a referir a que, bueno, es verdad que la ley 8 de 2021 yo considero que es un gran avance, es una herramienta muy poderosa que tiene que implementarse del trabajo con los profesionales y del correcto asesoramiento a las familias. En realidad no hay familias buenas o malas, hay familias mejor o peor informadas, pero que creo que esta ley nos está proporcionando una herramienta maravillosa a mí como trabajadora social
me parece un maravilloso punto de partida, pero por desgracia no se está aplicando, bueno, por la falta de recursos, por la falta de políticas sociales y al final estamos consiguiendo lo que desde siempre se ha buscado con los procesos de esterilización. Queremos a toda costa que las mujeres con discapacidad no sean madres, que podríamos entrar en ese debate también, en el del derecho a la maternidad, pero parece que a todo el mundo se le olvida que estamos dejando a las mujeres con discapacidad absolutamente desprotegidas ante el mundo de las enfermedades de transmisión sexual, de las infecciones de transmisión sexual y de la violencia sexual, porque es una absoluta regla no escrita que cuando el entorno conoce que no va a haber un embarazo que delate, los agresores eh, aprovechan para agredir y para violentar a estas mujeres. E incluso esto a veces me ha costado debates con familias de, es que mi hija es muy guapa, yo creo que la podrían violar y ya mezclando conceptos que nada tienen que ver. Y entonces yo por eso la esterilicé. Yo decía, pero es que a tu hija no la vas a librar de una violación y de una agresión sexual con una esterilización, con todo lo que eso implica. Entonces creo que aquí hace falta un cambio social y de mentalidad y de imaginario colectivo importante. Creo que las leyes ayudan a eso, a ello. O sea, creo que tenemos muchos ejemplos. Cuando, por ejemplo, se aprobó la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, yo no sé si España estaba preparada o no, pero la gente se tuvo que acostumbrar. Entonces necesitamos esas leyes como punto de partida, pero necesitamos luego políticas sociales, recursos que las implementen y que trabajemos de una forma interdisciplinar para que esto sea posible y los derechos humanos realmente se trasladen al día a día de las mujeres con discapacidad. Muchísimas gracias y quedo atenta al resto de intervenciones. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, antes de hacer ningún comentario, le doy directamente la palabra a Cristina Aguilarte porque luego va a tener que ir a mover su coche. Así que, Cristina, tienes la palabra. Sí. Espero que llegues. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a poner esto aquí. Muchísimas gracias, Laura, por la invitación, por permitirme estar hoy aquí con un tema que me parece que es importante, trascendente y que creo que precisa de mucha información y de mucha difusión. Y bueno, pues con mucho gusto voy a tratar de cumplir el tiempo establecido y luego sí ir a mover mi coche y regresar corriendo al turno de respuestas, preguntas y respuestas. Bueno, mi intervención, un poco hago una primera aclaración al público. Yo soy jurista y me interesa la temática desde el estricto punto de vista legal y desde el punto de vista de los derechos. Entonces, voy a hacer algunas consideraciones introductorias para que, como no todos somos juristas, se comprenda bien mi explicación, me explique yo convenientemente. La primera idea que quiero recalcar es qué entendemos o qué idea de qué es la autonomía reproductiva, ¿no? Porque yo de lo que voy a hablar aquí es de uno de los aspectos ligados a la autonomía reproductiva, que es la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres con discapacidad. Entonces, entendemos como autonomía reproductiva la facultad de decidir libre e informadamente sobre aspectos ligados a la reproducción. Tener hijos, no tenerlos. Son manifestaciones de la misma idea. Y la segunda idea importante que quiero recalcar es que esta autonomía reproductiva tradicionalmente, históricamente, se ha negado a las mujeres con discapacidad. Es decir, el sistema lo que hacía era encargar a otras personas esta decisión. Otras personas decidían sobre aspectos ligados a la reproducción. Si eras madre o no, si debías de tener el hijo, te obligaban a tener el hijo, te obligaban a perder a tu hijo. Entonces, esta autonomía reproductiva en tiempos fue garantizada primeramente por la Convención, por la CEDAW, ¿no? La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, en su artículo 16, y después en la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad en el artículo 23. Aquí en la Convención de Nueva York se recoge esta autonomía reproductiva dentro del derecho a fundar una familia, ¿no?
Y es que esto nos permite identificar las distintas fases por las que ha atravesado la autonomía reproductiva. Un primer momento se conectó la autonomía reproductiva a fundar una familia. Y aquí, bueno, pues en los distintos textos internacionales de derechos humanos, naturalmente se colocaba entonces la esterilización forzosa o la interrupción voluntaria del embarazo dentro del derecho a fundar una familia. Posteriormente, se entendió que esta autonomía reproductiva caía dentro de la vida privada, del derecho a la vida privada, artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así lo ha entendido el Tribunal de Estrasburgo. Y después, en la actualidad, digamos, que sería como una culminación de la fase, que ahora se entiende que estos derechos reproductivos se integran en un derecho más general, el derecho a la salud sexual y reproductiva. Entonces, aquí vemos, ¿no?, cómo se pasa del derecho a fundar una familia, algo que queda dentro de nuestra vida privada, a un aspecto ligado a la salud, más, digamos, a esa esfera, bueno, reproductiva y sexual, ¿no? Al final, el entender, lo mismo me da lo mismo, el entender que se trata de un derecho sexual o reproductivo, en realidad está conectado al derecho a la vida privada. El derecho a la vida privada, que no es otra cosa, y así para que nos entendamos, ha sido definida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya me lo han oído decir muchas veces las personas que están cansadas de escucharme, como lo define de una manera magnífica, como el derecho que tengo a vivir mi vida como yo quiero vivirla, ¿no? La famosa sentencia Preti contra el Reino Unido. Esa es la autonomía personal, tomar las decisiones que me permiten vivir mi vida como quiero vivirla. Y naturalmente entre estas decisiones está el si quiero ser madre o no quiero serlo, si quiero poner fin al embarazo o quiero seguir con el embarazo. Esta autonomía reproductiva ha tenido que afrontar cuestiones ligadas a la autonomía reproductiva en muchísimas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, la primera de ellas fue el asunto Evans contra el Reino Unido, pero también en la Convención Interamericana de Derechos del Hombre, en el famoso caso Artavia Murillo. Pues bien, los dos tribunales, no sé si habría existido diálogo o no, pero entienden que la decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la vida privada, y se incluye la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico. Esta matización es importante, pero lo que es más importante todavía es que efectivamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos colocaba esta cuestión de los derechos sexuales y reproductivos dentro del derecho a la vida privada, donde por otra parte también incluye el consentimiento informado. Consentimiento informado es requisito imprescindible para cualquier actuación médica. No hay en este país actuaciones médicas sin el consentimiento libre e informado. Si se producen, aquí tenemos una experta, Leticia García Velasco, que si se producen, porque pueden producirse en la práctica, esto desencadena toda la protección del derecho y la sanción de los tribunales. Lo que quiero remarcar aquí ahora es que en las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sido muy interesantes porque han movido la protección de este derecho del artículo 8, vida privada, al artículo 3, prohibición de tortura y de penas o tratos inhumanos o degradantes. Estas sentencias constituyen un importante avance. ¿Y por qué? Dirán ustedes, ¿y qué diferencia? ¿Se trata de trato inhumano o degradante o al final vida privada? Si hay vulneración del derecho, hay indemnización. Bueno, pues la importantísima diferencia existe en que el artículo 8, vida privada, es un derecho que puede ser limitado, no es un derecho absoluto y pueden existir, hay un segundo párrafo en el artículo 8 que puede permitir la vulneración. Es decir, que el tribunal aprecia que ha existido vulneración, pero después entiende que esa vulneración está justificada, es necesaria en una sociedad democrática y de derecho, es proporcional y al fin que se prevé. Es decir, que puede haber vulneración y como el derecho no es absoluto, entender que no es sancionable. En cambio, el artículo 3 es un derecho absoluto, está prohibido el trato inhumano y degradante y no podemos entender que el Estado era necesaria su actuación, era legítima, era proporcional. No hay posibilidad de limitar esta cuestión. Por lo tanto, detectada la vulneración del derecho, se origina la indemnización. Por otra parte, también es importante señalar que aunque coloquemos el derecho a la vida dentro del derecho a la vida privada, el derecho a la autonomía reproductiva,
Pues lo cierto y verdad es que siempre estamos tocando el derecho a la vida familiar, porque si se esteriliza a una persona, se le impide fundar una familia, si se le obliga a una persona a continuar con el embarazo, se le obliga a fundar una familia que igual no quiere, si se pone fin a un embarazo, se pone fin a al proyecto de familia, ¿no? Es decir, que siempre hay aquí un aspecto, digamos que al final, aunque hay una evolución, vida familiar, vida privada y derecho sexual o reproductivo de manera autónoma, al final todo está interconectado, ¿no? Y esta interconexión precisamente lo que pone de relieve es lo importante de la materia que estamos hablando. Estamos hablando de cuestiones que afectan a lo más íntimo de las personas, ¿no? Y por lo tanto la protección del derecho tiene que ser férrea, ¿no? Tiene que ser verdaderamente integral. Bien, querría simplemente hacerles un paseo muy rápido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo que nos ha dicho sobre la autonomía reproductiva o la vulneración del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres con discapacidad. Hubo una primera sentencia, que fue la que abre, digamos, la primera sentencia sobre esterilización, que es del 8 de noviembre de 2011, VC contra Eslovaquia, que aquí lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que no se puede esterilizar sin el consentimiento de la persona. Y añade una reserva, que es la que nos alerta, que dice no se puede esterilizar a una persona sin el consentimiento del paciente adulto mentalmente capaz. Lo que dice es que si no hay consentimiento del adulto capaz, se están vulnerando los requisitos del respeto a la libertad y la dignidad humana, que es uno de los principios fundamentales del Convenio Europeo. Por lo tanto, aquí entendemos que se hace una reserva a los casos en los que no hay consentimiento porque la persona no es mentalmente capaz. Y entonces, en estos casos, entendemos en sentido contrario que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estaría admitiendo que en los casos de que la persona no sea un paciente adulto capaz, por lo tanto incapaz, podríamos saltarnos ese consentimiento informado, ¿no? Esta sentencia realmente estaba, la mujer que fue esterilizada sin su consentimiento era una mujer romaní. Pero las últimas sentencias que ha dictado, cambiando del artículo 8 al artículo 3, es una sentencia dictada para el caso de una menor edad y para el caso de las mujeres con discapacidad. ¿Qué es lo que me interesa? Se practica a varias mujeres con discapacidad institucionalizadas y violadas en un hospital neuropsiquiátrico y una de ellas, además, sometida a un control no consentido de su natalidad. Pues bien, en esta última sentencia, que es una muy buena sentencia, el Tribunal Europeo cita recomendaciones, informes, observaciones, declaraciones institucionales sobre esterilización y aborto forzado, y hace referencia expresa al artículo 23 del Convenio de Nueva York. El Convenio de Nueva York ha tardado mucho en hacerse hueco en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero bueno, lo va teniendo en cuenta con el tiempo. Quiero, de manera muy sintética, recordar qué dice, qué doctrina podemos rescatar de esta sentencia. La primera idea es que el Tribunal observa que los casos relativos a intervenciones médicas, incluidas las realizadas sin consentimiento del paciente, se prestan en general a ser examinadas a la luz del artículo 8. Sin embargo, en algunos casos y en determinadas condiciones, las intervenciones médicas pueden alcanzar el umbral de gravedad exigido para ser considerado un trato inhumano y degradante. Con lo cual, aquí ya vemos que al tribunal esto ya le parece lo suficientemente grave como para dejar el 8 y entrar en el 3. En segundo lugar, el tribunal ha señalado en muchas ocasiones que la posición de inferioridad e impotencia que caracteriza a los pacientes internados en hospitales psiquiátricos exige una mayor vigilancia a la hora de examinar el cumplimiento del convenio. Es decir, existe una posición de vulnerabilidad de la persona que exige una mayor contundencia del convenio. En tercer lugar, el Tribunal recuerda que los instrumentos jurídicos y los informes adoptados por Naciones Unidas y por el Consejo de Europa indican que el aborto forzado, la esterilización forzada y el control de la natalidad son formas de violencia de género. Esto no lo tenemos que perder de vista. Aquí estamos, ¿no?, en una jornada de violencia institucional. En cuarto lugar,
el tribunal aprecia en las demandantes una especial vulnerabilidad resultante de elementos tales como su género, su discapacidad y su institucionalización. O sea, la famosa interseccionalidad a la que aquí además añadimos la situación de institucionalización de la persona. Por ello, al final recuerda que el artículo 3 impone a los Estados una obligación positiva, esto es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, una obligación de abstenerse de vulnerar derechos, pero una obligación positiva de garantizar el cumplimiento de los derechos. Y aquí lo que dice es una obligación positiva que exige que los Estados tengan un marco legal adecuado y su aplicación con respecto a la protección de las mujeres con discapacidad frente a intervenciones médicas forzosas como el aborto y la anticoncepción. Es decir, que todos los Estados tienen que tener un cuadro legal que garantice la posición de las mujeres con discapacidad en este ámbito. Y esta obligación de garantizar salvaguardias legales efectivas para proteger a las mujeres de la esterilización no consentida, aquí se hizo especial hincapié en los supuestos de mujeres de origen romaní. Pero es que ahora lo que dice es que si esto era importante en estas situaciones, porque estas mujeres también sufrían discriminación por su condición, en este caso raza, aquí ahora lo que dice el tribunal es que esta obligación adquiere especial importancia en el contexto de un servicio público con el deber de proteger la salud y el bienestar de las personas, especialmente cuando son particularmente vulnerables y están bajo el exclusivo control de la autoridad. Entonces, aquí, ¿esto en qué se traduce? Pues esto se traduce en que en los casos en los que las personas están institucionalizadas en una institución pública, aquí aparece un deber reforzado de control y de protección. El deber reforzado exige que no nos vamos a conformar con cualquier cosa, nos vamos a conformar solo con una efectiva protección de los derechos de las personas que están institucionalizadas. Aquí finalmente lo que hace el tribunal es sancionar a Moldavia porque lo que vio es que ni tenía un cuadro en lo que es la esfera médica que se preocupara del consentimiento de las mujeres con discapacidad, ni tampoco tenía un cuadro legal en la represión de la conducta en el Código Penal. No hay sanción penal, no tengo un procedimiento para que la mujer con discapacidad consienta y además no tengo una sanción penal efectiva para que si la mujer no consiente y finalmente se produce esta práctica, podamos sancionar a la persona que así lo realiza, ¿no? Entonces, bueno, de este enfoque que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un enfoque de discapacidad y de género, me parece súper interesante, me parece que es la primera sentencia, me parece que este es el camino, pero lo que podrán imaginar que no recibe la misma valoración positiva es el hacer esta reserva al paciente adulto competente, capaz o incapaz, ¿no? No, nosotros tenemos una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una convención, es un instrumento de derechos humanos que lo que nos exige como Estado, lo que le hace al Estado es imponer una obligación de prestar apoyo. Y el apoyo es el apoyo que venimos entendiendo, ¿no? Digamos, el apoyo de la Ley 821, pero también lo que le obliga al Estado, esta Convención de Nueva York, es establecer procedimientos en los cuales se ventile adecuadamente el consentimiento de las personas con discapacidad. Es decir, sí, yo te voy a prestar un apoyo para que consientas, pero el procedimiento también se tiene que adaptar a la particular situación en la que se encuentra la persona con discapacidad. Y bien, ahora vendría la pregunta, es ¿qué pasa con el derecho español? ¿Cómo el derecho español respeta o no estos textos internacionales de derechos humanos, el artículo 23 de la Convención de Nueva York, el artículo 25, que exige siempre el consentimiento informado, y respeta también la interpretación que ha hecho el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que básicamente lo que dice tanto la Convención de Nueva York como el informe, las distintas observaciones que ha hecho el Comité a los Estados y en las distintas observaciones generales. Aquí lo que hace el Comité, una vez más, digamos que es coherente y lo que dice es la persona con discapacidad. En estos casos, por lo que a nosotros nos interesa, discapacidad intelectual, deterioro cognitivo, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, es decir, personas que
que la discapacidad que tienen incide sobre el proceso de toma de decisión, que no sucede, por ejemplo, en el caso de una discapacidad física. Bueno, pues en este caso hay que buscar el consentimiento informado de la persona, hay que buscarlo, y en el caso de que no pueda efectivamente obtenerse ese consentimiento informado, tenemos que tomar la decisión por la persona, en los casos en que pueda determinarse su voluntad, de acuerdo con su trayectoria vital, de acuerdo con sus convicciones, sus valores, es decir, que tomaríamos la decisión que ella hubiera tomado si hubiera podido decidir. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo se ha regulado en el derecho español la interrupción voluntaria del embarazo? Aquí hemos tenido una evolución importante. La primera vez que se regula la interrupción del embarazo en el derecho español se hace en el Código Penal, con un sistema de indicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la interrupción voluntaria del embarazo es una conducta prohibida y sancionada penalmente, a no ser que se entre dentro de las indicaciones previstas en el Código Penal. Es decir, que no está sancionada penalmente en aquellos casos allí previstos, ¿no? Por ejemplo, si era fruto de una violación, si la mujer, por continuar el embarazo, ponía en riesgo su vida. Estas indicaciones, sobre todo la indicación de la puesta en riesgo de la vida de la mujer que quiere poner fin a su embarazo, esto se convirtió en, digamos, en una puerta abierta a poner fin a embarazos con un periodo de gestación muy alto. Entonces, esto es con lo que se quiere terminar en la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esto es muy importante. Si nos damos cuenta, salimos del Código Penal y entramos en una ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Salimos del Código Penal, aunque entramos en el Código Penal cuando no se respeten las prescripciones legales de la ley de 2010, ¿no? Entonces, esta ley de 2010 lo que hace, tiene varias cosas importantes, pero por lo que a nosotros nos interesa, esta ley lo que hace es poner en el centro la información que debe recibir la mujer a la hora de poner fin al embarazo, ¿no? Se le informa no solamente de los aspectos ligados a lo que es el acto médico, las maneras de poner fin al embarazo, las consecuencias, sino también se le informa de otros aspectos ligados a la maternidad, es decir, por ejemplo, ayudas que la mujer puede tener si quisiera poner fin, si quisiera seguir con el embarazo, ¿no? Es decir, y después, o sea, la ley lo que dice es, te tienes que informar adecuadamente y después tenemos un plazo de reflexión de 3 días para que valores la información que has recibido y después tomes una decisión libre y consciente. Solamente tomamos decisiones libres y conscientes cuando hemos sido informadas adecuadamente. Si no hay información, la decisión no es libre. Esto es muy importante y aquí es importante y lo es en todas las facetas de la vida, ¿no? Entonces, y desde este punto de vista, la ley solamente puede tener una valoración positiva, porque por otra parte puso fin a esa práctica de interrupciones voluntarias del embarazo hasta 7 y 8 meses de gestación. Entonces, esto aquí al final lo que decimos es necesitamos seguridad jurídica, establezcamos un plazo dentro del cual la mujer puede abortar libremente sin dar ningún tipo de explicación, no tenemos que entrar en ninguna indicación, basta la voluntad de la mujer. Pero vamos a poner un límite porque aquí hay derechos que suben y bajan en función del tiempo de gestación. Cuando el tiempo de gestación es corto, el derecho de la mujer a decidir es alto. Puede poner fin al embarazo cuando quiera. Cuando el embarazo va avanzando y el nasciturus va recibiendo una protección, aquí el derecho de la mujer baja. Y aparece, como si dijéramos, un equilibrio que nunca es tal entre el derecho del niño a nacer, el derecho del nasciturus a la vida o el derecho de la madre a poner fin al embarazo, ¿no? Aquí nosotros esto no lo hemos resuelto bien. De hecho, la Convención, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad entiende que nuestra regulación es una regulación eugenésica y es una regulación que es discriminatoria. ¿Por qué? Porque nosotros
tenemos un plazo que sirve para todas las interrupciones voluntarias del embarazo y, en cambio, decae este plazo en los casos en los que el feto tenga una grave discapacidad, que podremos abortar entonces en cualquier momento. Bien, insisto, esta ley, por lo tanto, insiste mucho en la información que debe recibir la mujer, pero también en la información que debe recibir una mujer con discapacidad. Entonces, esto está muy bien. Dice cómo tiene que ser la información, la debe de recibir en formatos adecuados. Se preocupa mucho de la información que debe recibir la mujer. El problema está en que luego no se preocupó del proceso de consentir de la mujer. Solamente te vamos a informar para que luego tú no decidas. Esto no tiene ningún sentido. Te informo para que decidas tú. No puedo sustraer de una decisión de este tipo, no puedo sustraer a la mujer con discapacidad. Pues así lo hacía el legislador, porque se remitía a la ley de 2002 de derechos del paciente. Y en esta ley, por las personas con discapacidad, por las mujeres con discapacidad, decidía su representante legal. Por lo tanto, su representante legal, de acuerdo con, digamos, con las prescripciones de esta ley. Como esta ley lo que hizo además fue entender que la interrupción voluntaria del embarazo es un acto médico más, como la apendicitis, como operarte del tobillo, pues entendió que era de aplicación. Lo que hace es sacarlo tenemos un artículo que dice que para estos casos habría que decidir conforme a la regulación especial, cada uno por su sitio. Por ejemplo, para consentir reglas de técnicas de reproducción humana asistida, nos regulamos por la ley de técnicas de reproducción humana asistida. Para interrumpir el embarazo, nos regulamos por la ley correspondiente. Bueno, pues aquí lo que se hizo fue entender que la interrupción voluntaria del embarazo caía dentro de la ley general del paciente y, por lo tanto, podían consentir la interrupción voluntaria del embarazo las menores mayores de 16 años. ¿Qué sucede? Que en 2015 se produce una reforma de este aspecto, porque el Partido Conservador se había comprometido a poner fin a esto, a que las niñas de 16 años pudieran interrumpir el embarazo sin el conocimiento de sus padres. Y se hace una regulación para cargarse esto, lo que es la edad, y lo que se hace es, lo que se ha previsto para las niñas de 16 años, se lo aplicamos a las mujeres con discapacidad. Esto implica, nuevamente, paralelismo, discapacidad y edad, que no tiene nada que ver. En segundo lugar, es paternalista. En segundo lugar, dice que la mujer con discapacidad tiene que ser autorizada para poner fin a su embarazo por su representante legal, lo que es absurdo, porque si puede consentir ella, no nos hace falta el consentimiento del representante legal. Y además se regula el conflicto de intereses entre ella y el representante legal. No, mire, aquí no hay conflicto. Aquí lo que dice ella es lo que ha de ser y no lo que diga su representante legal. Por lo tanto, la reforma 2015 es criticable desde todos los puntos de vista. Entonces llegamos a la reforma 2023. La reforma de 2023, ¿qué es lo que hace? Pues la reforma 2023 entiende. Ustedes ya ven que aquí en todas las reformas hay un componente ideológico importante. Entonces, la ley de 2023 tiene un componente ideológico importante. ¿Por qué? Porque lo que quiere, lo que hay detrás de la reforma 2023 es un derecho absoluto de la mujer a poner fin al embarazo. Es un avance. Se dice que es un avance, que es progreso. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues decimos, oiga, usted a mí, yo mujer, usted a mí no me tiene que informar de nada, porque yo quiero poner fin a mi embarazo y yo no quiero que usted me informe de nada. Quiero poner fin a mi embarazo y usted no me informe. No me interesa nada lo que usted me diga. Por lo tanto, suprimo de la ley la obligación de informar a la mujer, que fijaos si era importante antes, que si no se informaba había sanción penal. Ahora no, sale del Código Penal y sale de la ley. Usted no me tiene que informar nada más que de lo que es el acto médico. Usted no me tiene que informar a mí si hay ayudas, si puedo obtener ayuda para mi bebé, ayudas de los servicios sociales para mi familia. Usted a mí eso no me lo cuente, porque yo soy mujer y tengo derecho a poner fin a mi embarazo siempre que quiera. Por lo tanto, ahí ya vamos cojos al procedimiento, porque si no hay información, tampoco hay información para la mujer con discapacidad. Pero es que además
lo que se hace en esta ley ahora, nuevamente, es hablar del consentimiento de las niñas otra vez. Recuperamos la capacidad de las niñas para poner fin al embarazo. Pero a las mujeres con discapacidad no nos interesan. Para las mujeres con discapacidad nos remitimos nuevamente a la ley de 2002. Entonces, esto a mí es lo que me parece absolutamente criticable. Bueno, me parece criticable suprimir la información. Yo creo que la información nunca hace daño. La información nos hace libres, nos hace tomar una decisión que, oiga, si lo tienes muy claro, no está de más que te informen. Si no lo tienes claro, la información te va a ayudar a tomar una decisión más libre. Por lo tanto, información nunca está de más. Pero aquí se entiende que hay un componente ideológico que te van a informar para que tengas al bebé. Por lo tanto, suprimamos esa información. Y esto no me parece bien, que se suprima información. Tampoco me parece bien que se regule la capacidad de las niñas mayores de 16 años para poner fin al embarazo y no se regule la capacidad de las mujeres con discapacidad. Si hay una ley especial que regula la situación de las mujeres, también la de las mujeres con discapacidad. No, las mujeres con discapacidad le damos otra norma. No, aquí, usted aquí. Entonces, yo aquí lo que entendí que debíamos de haber hecho, y así además lo propusimos, se lo propusimos al legislador, ¿no?, en periodo de tramitación de enmiendas, lo que le dijimos al legislador es, oiga, ponga aquí qué procedimiento ha de seguirse cuando va a poner fin al embarazo una mujer con discapacidad. Y yo aquí lo que entendí que debía de haberse hecho es colocar en esta ley lo mismo que se colocó en el caso de las personas con discapacidad en la eutanasia, en la ley de la eutanasia, que lo que yo entiendo que hubiera sido razonable es preocuparme del proceso de toma de decisión de la persona. Usted va a decidir de algo tan importante como es esto, que esto no es apendicitis, esto ya lo hemos visto, que afecta a la vida familiar, a la vida privada y puede ser un trato inhumano y degradante. Por lo tanto, fijaos qué importancia tiene como para no estar informados. Y yo lo que creo que hubiera estado bien es traer ese artículo que nos hubiera dicho: para las mujeres con discapacidad se establece un procedimiento que garantiza los medios y recursos de apoyo materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales, y los ajustes razonables que resulten precisos para que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno de modo libre, a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencia indebida. Que consienta ella, que lo haga informadamente, pero eso sí, acompañada, para que verdaderamente la culminación del proceso sea libre. ¿Qué sucede en el caso de que la mujer no pueda consentir? Porque no comprende el procedimiento, no comprende lo que le está sucediendo, no comprende. En ese caso tendríamos que acudir a la Ley 821 y hacerlo conforme a lo allí previsto, es decir, que la persona que la representa lo haga de acuerdo con lo que es la voluntad y las preferencias de la persona. Luego, por otra parte, también en la ley, no me voy a detener mucho en esto, pero la ley también lo que hace es, bueno, en el caso de las mujeres con discapacidad, nos remitimos a su representante legal. Oiga, representante legal es la figura excepcional. Aquí hemos intentado en la ley 821 que esto sea excepcional, que sea la persona la que consienta siempre. Si usted ya en una ley entiende que lo que hay es representación legal, pues mal vamos. En definitiva, a mí lo que me parece es que en estos casos, en estos momentos, y con esto ya termino, a mí me parece que en momentos de cambio de paradigma, como el que estamos viviendo, en el que pasamos de que se decida por las mujeres con discapacidad, ya lo hemos visto, a que sean ellas las protagonistas de su propia vida, de su toma de decisión, pues me parece que en estos momentos de cambio es importante que el legislador reconozca de forma expresa que el ejercicio del derecho le corresponde a la persona y que en el proceso de toma de decisión, atendiendo a su posición, a esa situación de discapacidad, pues contará con los medios materiales y humanos que precise y solo en el caso de que no pueda determinarse su voluntad, solo en ese caso actuará el representante legal. Si no luchamos por esto, si no luchamos porque en esta ley esté presente la mujer con discapacidad, esté presente su procedimiento, esté presente la manera de garantizar que su decisión sea libre y autónoma, pues al final estaremos, aunque hayamos cambiado tanto, estaremos en el mismo sitio, en el sitio en el que por las mujeres decide un tercero, normalmente un hombre. Muchas gracias. Gracias, Cristina, siempre
Me encanta escucharte y aprendemos mucho. Bueno, tengo varios comentarios, pero sé que te tienes que ir a mover el coche. En lo que, María, vengo enseguida a escucharte, cambio el coche y vuelvo. Vale. Sí, quisiera decir que el comité cambió su... Igual, aborto hegemónico solamente lo decía Teresia Degener en su presidencia del comité. Sí que decía que era o sea, lo hizo en las observaciones finales, inclusive a España, que era discriminación por motivo de discapacidad, que esto hubo una lucha, ¿no? Que también luché fervorosamente, y ahora lo que hizo a partir de la observación general 36 del Comité de Derechos Humanos, que era por el derecho a la vida, lo que agregó ahora el comité bajó, entendió, dice que es una cuestión también del artículo 8 de falta de conciencia, porque dice que la información que se da muchas veces no es correcta y hay ciertos estereotipos en torno a que la vida con discapacidad no merece la pena ser vivida por parte de los profesionales médicos. O sea que sí logró cambiar algo, eso. No me vas a decir a mí que sí. Pregúntale a María cómo me odiaron ese día. Que no te digo que no, pero la observación que se hizo a España es que en esta ley... Claro, sí, porque era antes de que entraran en razón. Claro. Pero ha cambiado en eso. Bueno, pues nada, enseguida vengo. Dale, y creo que lo de, para quienes nos escuchan, ¿no? La diferencia de que seguramente María coincide conmigo, la diferencia que sigue existiendo, ¿no? entre lo que es Europa y la ONU, ¿no? Respecto a la capacidad mental y la confusión que creo que genera, que nosotras coincidimos que tiene Europa respecto a la confusión de capacidad mental y capacidad jurídica, que lo sigue manteniendo, ¿no? Así que le doy paso a María, que hará su presentación y luego debatiremos. Gracias, Laura. Sí, coincido contigo que es importante que no perdamos de vista esa diferenciación que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Convención y el Comité, que además creo que está más que claro en la observación general número 1 y en más de un artículo queda bastante claro, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de otra cosa distinta, que son las metodologías participativas de investigación, y lo hago con la idea de que son formas de poner en evidencia la violencia de la que venimos hablando hoy. Os cuento ejemplos muy prácticos de dos ejemplos que he hecho, uno con mujeres autistas, que eran las que tendrían que haber estado aquí hoy, pero como la sociedad civil suele tener menos recursos para poder acudir a todas estas cosas y entre los privilegios académicos está el poder venir, no han podido venir. Os contaré un poco lo que sacaron ellas en un estudio que hicimos y para que lo liguéis con la parte filosófica que también mueve los proyectos de Laura, tiene que ver con la injusticia hermenéutica, que es cuando no reconocemos el saber de determinados grupos, como es el caso de las personas con discapacidad, como saber válido para influir en estudios, para influir en políticas, ¿no? Sabéis que las políticas, la legislación, y como lo ha dicho Cristina hace un momento, los académicos influyen en cómo se redactan las leyes, en qué políticas públicas se hacen, en qué se financia a veces, y el financiador también tiene ahí un papel importante. Pues la injusticia hermenéutica habla justamente de eso. Habla también de la injusticia testimonial, que es cuando no creemos una persona, que es una de las barreras que han destacado mis compañeras, a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad y que la Ley 8/2021 intenta poner freno, ¿no? Justamente al que no se reconoce el testimonio de una mujer como válido. Pues la capa más, para mí, como subyacente estaría la injusticia hermenéutica, es cuando en el mundo académico no reconocemos el saber de las personas con discapacidad, en este caso de las mujeres con discapacidad, ¿no? Entonces, desde el mundo de la discapacidad, sobre todo Laura sí que ha hecho una referencia a ello, que ha sido cuando en los años 60-70 se empieza a reivindicar un modelo distinto, una concepción distinta de la discapacidad en Inglaterra. Hay una investigación muy significativa sobre una residencia de personas con discapacidad física, donde las personas que vivían en la residencia tenían muchísimas esperanzas puestas a que se pusiera de manifiesto todo lo que les ocurría, ¿no? Todas las vulneraciones de derechos que sufrían, que no les dejaban salir, que estaban controlados, que no tenían libertad de movimientos, ¿no? Pues una serie de cosas que ellos querían que se pusiera de manifiesto. Entonces, se involucraron muchísimo con los investigadores y lo que resultó fue una investigación templada, ¿no? Donde la vulneración de derechos se puso a la par con las dificultades laborales del personal, ¿no? Pues que había pocos recursos, que eran pocos trabajadores, ¿no? Entonces, de repente, como que una situación laboral regular
se equiparaba o justificaba una serie de vulneraciones de derechos que hizo que desde el movimiento inglés, como os digo, que reivindicaba el modelo social, empezaron a criticar mucho que los investigadores que hablaban sobre discapacidad no tuvieran discapacidad, ¿no? Entonces, eso fue una de las críticas fundamentales que promovió que se empezase a hablar de metodologías participativas en el mundo de la discapacidad. En el mundo del desarrollo y de las ayudas al desarrollo ya llevaba mucho más tiempo, ¿no? Hay autores que empezaron bastante antes, pero en el mundo de la discapacidad empieza por ahí y empieza a denunciar una relación de explotación, donde el académico hace una investigación, saca una tesis, publica, le invitan a congresos, le financian su puesto de trabajo y las personas con discapacidad que han participado en esa investigación no se benefician en nada o peor, no cambia nada, ¿no? Otro ejemplo muy claro donde esto se ve es en un caso muy escandaloso que hubo en Reino Unido, que esta es una investigación periodística que se llama el caso Bourneview, que es unos periodistas se infiltraron en una residencia y grabaron abusos sistemáticos muy bestias, tipo dejar a las personas fuera, tirarles cubos de agua helados, tirarles al suelo, maltratos. Hicieron un documental al respecto y estuvieron 3 meses editándolo sin denunciar, ¿no? Entonces, cuando ya lo sacaron y lo publicaron, la policía se planteó 2 cosas. Una, tenemos que investigar qué ocurre aquí. 2, ¿qué hacemos con los periodistas que han estado 3 meses editando, sabiendo que ocurría esto, sin hacer nada al respecto? Porque esto iba más del documental y de no fastidiar la novedad del documental frente a las vulneraciones o a las violaciones de derechos que estaban sufriendo estas personas residentes, ¿no? Entonces ahí se plantea justamente eso, a qué relación o qué beneficio estoy sacando yo de esta investigación y cuánto le devuelvo a la comunidad y cuánto le está sirviendo a la comunidad, ¿no? O cuánto estoy justificando que lo que les ocurre en pro de mi carrera. Entonces, la tercera pregunta que nos planteaban es la superación de la idea de neutralidad académica, ¿no? O sea, en la investigación, cuando la estudiamos al principio, te vienen con la idea de, bueno, tú es que eres objetivo, tienes que tener una distancia con los sujetos, ¿no? Ya hablamos de sujetos, ya no hablamos de personas, ¿no? Entonces vamos como creando la apariencia de dejar al lado ideologías o dejar al lado quiénes somos cuando nos enfrentamos a una realidad. Sin embargo, lo que se ha superado es que no somos objetivos cuando nos acercamos a una investigación, a una pregunta. O sea, cuando yo elijo un tema, yo ya vengo con mi bagaje de mi propia experiencia, de quién soy yo, de qué privilegios he tenido, ¿no? O sea, si yo he viajado, si hablo idiomas, si hablo inglés o no hablo inglés, en el mundo académico pues ya es como toda una diferencia a lo que accedes, si has ido a una universidad, si no has ido, ¿no? Pues todo eso también lo traemos y se cuestiona justamente desde el mundo de la discapacidad de, oye, tú de parte quién estás, porque si vienes a justificar lo que me está ocurriendo, no me interesa participar en tu estudio, ¿no? O si vienes a reforzar todos esos prejuicios que me están perjudicando, ¿no? O sea, pues no, quizás no es una buena investigación o no me estás ayudando. Una de las cosas que se quejaban desde CEPAMA, que es la Organización de Mujeres Autistas, es que les llegaban muchas invitaciones a participar en trabajos de fin de grado y fin de máster, que son cuestionarios, ¿no? Entonces, que se encontraban preguntas y son cuestionarios cerrados que tú no puedes comentar, es sí, no, tanto, o lo que sea. Que les preguntaban cosas como, ¿miras a los ojos cuando hablas con otra persona? ¿No? Entonces decían, bueno, es que estamos reforzando el concepto de persona autista que no sabe relacionarse o que no sabe mirar a los ojos. Y estamos reforzando un montón de prejuicios que no van ni con quién soy yo, ni con mi realidad, ni con lo que es una mujer autista en la vida, ¿no? Pero ellas no podían responder, o participaban o no, pero no le podían decir nada a la investigadora. Sin embargo, pues todos esos cuestionarios van llegando, o muchas veces también se quejaban de que la gente les pide información y luego nunca más saben qué ha pasado con ese estudio, ¿no? O sea, como que extraemos los datos, hacemos nuestro trabajo, aprobamos, nos dan el grado o el título y no devolvemos nada a la comunidad que nos ha aportado una parte importante de sus datos, de su experiencia, de su vida, y para ellos igual no cambia absolutamente nada, ¿no?
Luego también se ha puesto muy de moda la metodología participativa porque se ha visto que mejora la evidencia que obtenemos y la forma en la que implementamos las soluciones. Así yo le pregunto a una mujer autista, en este caso, ¿qué necesitas para que te vaya mejor en la universidad o para que te podamos apoyar en el trabajo? Va a ser mucho más fácil que yo obtenga una respuesta adecuada que si yo me leo un montón de estudios sobre mujeres autistas que suelen estar hechos desde un punto de vista médico y no tanto desde un punto de vista del modelo social o derechos humanos, que a lo mejor no me dicen nada y yo vuelvo a incidir en corregir a la persona en lugar de eliminar barreras, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que tomemos conciencia de que formamos parte de la realidad que describimos y la influimos en ese sentido. Las cuestiones, hay muchísimas metodologías participativas y entonces no os quiero hacer un mapeo de todas las que hay porque es bastante extenso, pero la que yo utilicé es la de una basada en derechos humanos que proponían Einstein, que es la que, y demás autoras, os dejo la referencia al final, y fundamentalmente, que es la parte que me interesaba, utiliza la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como marco. Y esto es importante porque nos va a influir en cómo concebimos el consentimiento informado y qué obligaciones nacen para el investigador o la investigadora en este caso, ¿no? Entonces, también lo que hace es utilizar muchas técnicas de otras metodologías participativas, sobre todo en materia de accesibilidad, que es fundamental, y prioriza el liderazgo o la participación de las personas con discapacidad de manera muy amplia. Es decir, también entiende que las recomendaciones del comité vienen de las personas con discapacidad y puede servir como iniciativa de una investigación, perdonad. Entonces, lo más importante es la plena capacidad jurídica, que nos encontramos muchas veces en los estudios sobre personas con discapacidad, que contestan familiares o profesionales, que no contestan las personas. ¿Por qué? Porque entendemos que el consentimiento informado es verdad que está cambiando, pero muchas veces era como, bueno, ellas no lo pueden hacer, entonces responde otra persona. No es lo mismo. La viabilidad del dato no es la misma porque la familia va a contestar desde el punto de vista de familia, que tiene muchísimo valor como familiar, pero no como la experiencia de las personas. Y además, si nos fijamos en los datos que hay en España sobre la realidad de las personas con discapacidad, por ejemplo, una de las cosas que se ha mencionado hoy varias veces es el vivir en residencias o el estar institucionalizado. En 2008 se hizo un estudio del INE que salían cuántas personas vivían en residencias. Hasta 2022 no se actualizó, es decir, hemos estado trabajando con estadísticas donde las comunidades autónomas o el Estado no sabía cuántas personas viven en residencias o en pisos tutelados o en el nombre que le queráis poner, ¿no? Entonces, esto invisibiliza a las personas y hace difícil que sepamos qué tipo de políticas o qué tipo de respuestas tenemos que ofrecer. Bueno, la segunda parte que implica esta metodología es que nos obliga a considerar cómo acceden las personas a la educación y como también sabréis y lo habéis oído aquí también, las personas con discapacidad, las mujeres, como salía en el estudio de la alumna de Patricia Cuenca, acceden menos a la educación, con lo cual es más difícil que puedan acceder a puestos de investigación en el mundo académico. Es decir, si vamos reduciendo el no termina la secundaria, no hace el bachillerato, no llega a la universidad, todos estos cargos que tenemos aquí de investigadores o incluso los trabajos que se hacen en contexto de máster o de grado, las personas con discapacidad no acceden, con lo cual también es más difícil que accedan a leer y a criticar lo que se escribe sobre ellos. Porque la segunda parte está que si no estás en el mundo académico o no estás suscrito a una universidad, es muy difícil que tengas acceso a la cantidad de artículos que se escriben sobre discapacidad, porque o suele haber una paywall, ¿no?, que tienes que pagar para poder leerlos, tienes que estar suscrito y tienes que entender la lógica que hay detrás de los artículos, ¿no?, que no siempre es evidente. La tercera es que la Convención reivindica el derecho al empleo y a la remuneración, es decir, estas autoras critican mucho que los investigadores impliquen a personas con discapacidad y no se les pague por el conocimiento que generan o el que aportan, y sin embargo el investigador profesional sí recibe dinero, y se parte del concepto de igualdad y no discriminación, y en ese sentido está muy ligado con la idea de poder que ejerce el investigador o la investigadora en el momento de establecer una relación, ¿no? Es decir,
yo como investigadora tengo cierto poder sobre qué estoy poniendo el foco, ¿no? Pues como decía Laura antes, que nadie le financia la salud menstrual. Ella está tratando de poner el foco desde donde ella cree que es importante porque ha escuchado a la comunidad o ha leído. Sin embargo, pues hay todo un sistema que decide no poner el foco ahí. Pues aquí vamos a lo mismo. Y en las relaciones de igualdad y no discriminación en el mundo de la investigación quiere decir, si yo decido cuál es la pregunta de investigación, cuáles son las herramientas de recogida de datos, yo puedo estar ya como aislando o seleccionando quién va a participar, que es lo más común que nos encontramos en investigaciones, sobre todo en infancia y juventud, pero también en general. Es que siempre se excluye la discapacidad, bien porque los investigadores no saben cómo hacerlo accesible, bien porque se considera que es una población que vive al margen o aparte. Es decir, ya tenemos ese poder de decidir a quién incluimos y a quién excluimos, y sistemáticamente yo me encuentro con investigaciones, ahora que vamos a fijarnos en la violencia, donde no se ha desagregado discapacidad, donde no se ha preguntado por ella, o si la tienes no se refleja o no han contado contigo en la recogida de datos, que es lo que ocurría, por ejemplo, en la estadística del INE, que si no hay una estadística, si no hay una recogida de datos específica, porque el INE lo que hace es recoger en el hogar, pero si no buscamos los hogares no típicos, o las residencias o el sinhogarismo, toda esta gente queda invisibilizada en la información. Entonces, para que una cosa sea participativa, porque aquí hay una crítica muy grande que ahora no voy a entrar porque no daría tiempo, sobre tokenismo, es decir, cuando invito a uno para que esté aquí y me haga parecer súper participativo y no lo sea, es que esté iniciada y liderada por la comunidad de las personas con discapacidad. En ese sentido es bastante amplio lo que entienden por comunidad de personas con discapacidad. Puede ser una organización de personas con discapacidad, puede ser una recomendación del comité, puede ser una petición del relator o la relatora de turno, o que responda a una preocupación de derechos que se haya pronunciado la comunidad de las personas con discapacidad, ¿no? Y cuyo resultado, y esta parte me parece importante, aborden directamente los derechos en cuestión y se devuelva a la comunidad en formatos accesibles, porque esto es algo que el mundo académico no suele valorar. O sea, lo vais a ver que normalmente es como publicación, un informe final y ya está, pero muy pocas veces se preocupan o dan tiempo y dinero para sacar cosas en un formato accesible que se pueda leer, al que puedan acceder las personas con discapacidad, porque, sorpresa, no suelen estar suscritas a los boletines de las universidades, no suelen venir a eventos en las universidades y no tienen acceso a las publicaciones académicas, con lo cual nos obliga a pensar cómo le hago llegar a las mujeres con discapacidad, en este caso, todas estas reflexiones o toda esta información tan valiosa sobre sus derechos para que lo puedan entender y lo puedan usar, porque al final lo que se trata es de que les sirva a las personas. Entonces, yo lo que hice en el marco de una tesis, bueno, de mi tesis, no una, es hacer 2 proyectos de investigación participativos en los que yo lo que hacía era ofrecer mis servicios como investigadora para que fueran ellas, las que me contrataran, con la idea de que fueran las personas con discapacidad que me dijeran qué querían investigar, cómo, en qué horario, con qué frecuencia. Entonces firmamos un convenio que redactamos de manera conjunta. Yo les ofrecí formación que era voluntaria para que entendieran la lógica que hay detrás de una investigación académica, porque seguro que os habréis fijado que es como muy que está sistematizada y que te exigen una serie de pasos para aceptar su fiabilidad. Hacíamos una revisión periódica del acuerdo justamente por la idea esta de consentimiento informado. O sea, el consentimiento no es una cosa que te firman un papel y ya la tienes, sino que a medida que vas experimentando lo que es una investigación, pues puedes decir, oye, esto no me está gustando, esto no nos está funcionando como nos ocurrió, o quiero cambiar esto y lo otro. Y esto fue una de las cosas importantes que acordamos. Por mi parte, había un ejercicio de reflexividad justamente porque te pone muy de manifiesto tus privilegios, como por ejemplo el que yo tengo tiempo para pensar todas las cosas que les ocurren a las personas, tengo tiempo de indagar, pues me he apuntado cosas que han dicho las compañeras antes para seguir leyendo, y yo tengo tiempo para conectar. Las mujeres autistas, cuando veías su día para funcionar, era imposible que sacaran 2 horas para estar dándole vueltas al marco conceptual del que estábamos hablando, a la injusticia hermenéutica, es decir,
sacar adelante un día sin los apoyos que tienen necesarios y con las barreras que hay, hace que te obliga a pensar como, ostras, yo dónde estoy y yo cómo influyo en este proceso, ¿no? Y luego me comprometí a promover la difusión de su investigación. Entonces, como os he dicho, eran dos, uno es de CEPAMA, de mujeres autistas, y el otro era un grupo de 7 personas con discapacidad intelectual de Madrid. Lo hicimos durante la pandemia, con lo cual fue online. Y yo creo que, aunque no me corresponde a mí contaros los resultados, yo creo que es importante destacar dos que me demuestra justamente por qué es tan útil la metodología participativa. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, eligieron como tema de investigación el impacto del COVID en sus compañeros, y en ese momento salieron un montón de informes y de estudios sobre cómo estaba impactando la pandemia sobre las personas. Y todas, o bueno, no todos, o los que leímos en aquel momento, ponían el foco en las personas como objetos de cuidado que habían dejado de recibir cuidados, ¿no? Como que había falta de apoyos, que no habían podido ir a sus terapias, que no habían podido acudir al médico. Y sin embargo, cuando ellas se enfocaron en el estudio, lo que salió eran unas preocupaciones por su libertad. Es decir, sacamos que habían personas que habían estado 1 año y 3/4, es decir, casi 2 años sin ver a sus parejas por las medidas restrictivas que se habían puesto en sus centros. Sacamos gente que había sido cuidadora, sobre todo mujeres que habían cuidado a sus padres mayores, que habían cuidado a otras compañeras de piso. Son todas realidades que desde el foco de los otros estudios no habían salido, con lo cual tampoco se daba respuesta a esas necesidades que habían vivido y que nadie les había reconocido, ¿no? Entonces yo creo que ahí me muestra claramente que cuando dejamos que las personas decidan qué es lo que hay que mirar y las escuchamos, salen realidades que desde nuestro punto de vista, que al final muchas veces viene condicionado por quién me está financiando o quién me está informando del problema, hace que mi visión de la persona pues vuelva otra vez al del objeto de cuidado necesitado de una terapia, en igual de una persona con derechos. En el caso de las personas de las mujeres autistas, voy a correr un poco para que tengamos tiempo. A ver, aquí, lo vuelvo atrás. Ellas quieren investigar muchas cosas, ahí tuvimos mucha discusión porque yo les trataba de limitar como hace todo investigador, de no, tienes que tener un objeto muy concreto, muy pequeñito, no seas tan ambicioso, pero ellas querían, también por la oportunidad que les supuso, ¿no? Ellas quisieron como abordar muchas cosas, entonces abordamos el acceso al diagnóstico y la educación, trabajo y salud, ¿no? Cómo les había impactado en esas 3 áreas. Entonces, de las cosas que sacamos en el estudio de las mujeres de CEPAMA es que tenían una dificultad muy grande para acceder al diagnóstico, porque el diagnóstico de las mujeres autistas el diagnóstico del autismo se revisa periódicamente, últimamente creo que es el DSM-5, no sé si hay uno nuevo, pero van cambiando, ¿no? Entonces, el autismo durante muchísimo tiempo se decía que era prevalente en hombres frente a mujeres porque los rasgos que definían el autismo estaban basados en una descripción masculina, con lo cual había muchas mujeres autistas sin diagnosticar. De hecho, ahora hay muchas mujeres jóvenes y mujeres mayores que no reciben el diagnóstico porque han sido diagnosticadas con otras cosas, con trastorno de la personalidad, depresión, esquizofrenia. Y en ese sentido, pues ellas se quejaban justamente de eso, de lo difícil que había sido obtener una respuesta a lo que ellas estaban viviendo, con lo cual se les negaba su realidad. O sea, te decían, es que hasta que yo no he dado con CEPAMA, no había nadie que entendiera lo que me estaba ocurriendo, y en CEPAMA de repente he encontrado a qué me sirve, qué apoyos, tengo como una red que antes no tenía. Esto lo relacionan con el acceso al certificado de discapacidad, que cuando el diagnóstico viene por vía privada, no se reconoce en la vía pública, y hay muy poca gente en la vía pública especializada en autismo femenino. Y además, en el certificado de discapacidad se quejaban de la sensación de que como no son suficientemente discapacitadas, sentían como que le estaban robando a otras discapacidades, ¿no? O sea, como son mujeres que no tienen discapacidad intelectual o no tienen discapacidad física desarrollada, la sensación que se les transmitía cuando iban era de no creerlas o de, oye, le estáis quitando algo, recursos, a otros, ¿no? Entonces esa sensación
es bastante bestia cuando tú también necesitas el acceso a que te reconozcan una discapacidad, bien para tu trabajo o bien para que te presten ajustes de procedimiento pues, en exámenes en la universidad o para acceder a plazas reservadas. Y como voy justita de tiempo, os voy a dejar como 2 ideas muy importantes para mí. Una es que la accesibilidad es un asunto mayor, es decir, que en todo el proceso de hacer una investigación accesible no basta con pensar, oye, pues hago un texto en lectura fácil, sino que tienes que estar pensando en ello continuamente y revisarlo, porque las personas te van a plantear necesidades y van a cambiar a medida que están contigo o que participan. La segunda parte es que para hacerte consciente de cómo ejerces tu poder, es qué harías si esto me lo pide mi jefa, ¿no? O sea, yo, como los trataba como mis jefes, había una persona que me pedía continuamente el enlace de Zoom, bueno, de Teams, me da igual. Y claro, lo que tengo en mí habría sido explicarle que siempre usamos el mismo enlace, que se lo puede guardar, que no hace falta. Pero dije, yo esto a mi jefa jamás se lo diría. O sea, yo le mandaría todos los días el enlace las veces que me lo pida. Entonces, aquí lo mismo. Porque yo no soy la terapeuta ni la persona de apoyo de estas personas, yo soy una coinvestigadora o son mis jefes, ¿no? Entonces yo creo que es importante recordarnos el rol, o sea, que cuando estamos interactuando con una persona con discapacidad como investigadores, no somos sus terapeutas y no tenemos por qué entrar a valorar tantas cosas que se suele hacer cuando entramos en contacto con personas con discapacidad. Y lo último, que me parecía también muy valioso, era que hay muchísimas cosas implícitas en el mundo académico y en el mundo social que son inaccesibles, que es cómo me inscribo en un congreso, cómo me dirijo, o sea, como un montón de normitas que hasta que no te encuentras o vas a acompañar a alguien a hacerlo, no eres consciente de todo lo que hay, ¿no? Entonces, que es muy importante para que una cosa sea accesible, hacerlo explícito, o sea, desde cómo llego desde la puerta de la facultad hasta esta sala, a cuándo puedo hacer preguntas, no sé, una vez que lo haces salen bastantes. Así que bueno, voy a parar porque ya voy bien de tiempo y abrimos turno de palabras, ¿no? Ay, gracias María, me alegra mucho escucharte y sobre todo que sea de tu investigación, que es súper interesante, la verdad, el trabajo que hace. Además, María es justo para esto porque la ética que tiene tiene una vara muy alta. Y en relación a lo que decía, el otro día le comentaba a Leti, ¿no? Cómo, bueno, en la universidad ahora se hizo un comité de ética para cuestiones con trabajo de seres humanos, no médicos, digamos. Antes nos teníamos que ir al Comité Ético de Investigación Clínica, que paradójicamente, por lo menos en mi proyecto pasado sobre salud mental, me fue muy bien. Y en este comité, que yo pensaba que me iba a ir mejor, estuve como varios meses tratando de que entiendan de que eran personas que iban a trabajar junto a mí, pues no hago investigación participativa, pero sí conjunta en el sentido de que no eran objetos de estudio, no necesariamente tenían que estar anonimizados sus nombres y demás, y eso costó mucho que el comité lo entienda. Creo que solamente les gané por cansancio, no por comprensión, pero bueno, finalmente me dieron la aprobación para que pueda hacer este paquete de trabajo después de muchos meses y de devoluciones, así que creo que eso también es muy importante, ¿no? Mantener al tanto de este tipo de derechos y de cuestiones a los comités de éticas de la universidad que tienen muchas falencias en ese aspecto. Así que bueno, por mi parte nada más. ¿Cómo seguimos? Tu turno de preguntas, ¿no? Sí. Antes del cierre. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer o quiere compartir algún comentario. Sí, Leti. Yo siempre aprovecho la oportunidad de preguntar. Y en concreto a María, igual me estoy marchando de madre preguntándote esto,
pero de la misma manera que cuando se hacen todos este tipo de encuestas especializadas y se acude al método Delphi y agarras a ese grupo de investigadores que son especializados en un tema para que te ayuden a construir preguntas en una encuesta que vayan a estar relacionadas y bien estructuradas para que después se den los resultados que tú esperas que se puedan dar, o sea, que los resultados se correspondan bien con el tipo de preguntas que se han enlazado. ¿Existe una metodología específica para poder desarrollar todas esas encuestas bien? No, por ejemplo, como te decían dijiste, perdona, que se llamaba CEPAMA. Sí, como te comentaban en CEPAMA, que les lanzaban encuestas que decían, miráis a los ojos, que estaban súper sesgadas. ¿Existe alguna metodología específica para la fabricación, la construcción de estas encuestas que de verdad esté teniendo en cuenta que las preguntas que se hacen son las que se tienen que hacer para el público al que están dirigidas, para las personas a las que están dirigidas? No, quiero decir, no, es decir, la crítica que hacían desde CEPAMA es que reciben cuestionarios que lo que hacen es reforzar los prejuicios contra las personas autistas, ¿no? Además, ellas hablaban de personas autistas no con autismo, sino porque ellas veían el autismo como parte de su identidad. Entonces decían, si dentro de los prejuicios está que no soy una persona social, que no me sé comunicar, que no voy a ser más, si yo luego no soy así, soy menos autista, ¿no? Entonces, lo que estaban criticando es que muchas investigaciones se lanzan desde el modelo, sobre todo en autismo, desde el modelo médico y no hacen más que reforzar los prejuicios contra las mujeres autistas o contra las personas autistas. Entonces, no es que haya una metodología para acertar en tus preguntas a mujeres autistas, es que igual lo que aboga la metodología participativa es que cuentes en distintos... Mi grado de intensidad fue altísimo, ¿no? Porque hicieron la investigación por completo, pero existe la modalidad de consejo asesor, de tener expertos a los que consultas en determinados momentos que te pueden decir, oye, pues es que esto es sesgado, o aquí estás dejando fuera ciertas realidades, ¿no? Por ejemplo, ahora que vamos a hacer una investigación sobre violencia contra la infancia, el equipo de sistemas de protección se ha puesto como muy, muy activista y ha empezado a decir, oye, cuidado, porque cuando se investigan los sistemas de protección hay una violencia institucional específica, que es cuando la administración coge una familia de acogida y le da a un menor o un bebé, y luego la familia detecta una discapacidad y la administración no lo reconoce, ¿no? Entonces, pues cuando tienes ese tipo de información o cuentas con ese tipo de experiencias y reconoces ese tipo de conocimientos porque no están en los manuales y no están en los artículos porque no han llegado ahí, es cuando puedes hacer cuestionarios que no atenten contra las personas, ¿no? Y no vayamos reforzando esos prejuicios, esas descripciones, porque al final lo que nos ocurre es que estamos reproduciendo continuamente los mismos prejuicios o el mismo sesgo contra una población en lugar de reconocerles como son o dejarles el espacio para determinar ellos qué es lo que se tiene que investigar.